para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:38. Rodrigo Bravo, ¿cómo te va? ¿Bien y tú? Muy bien también. Bien y tú. Bien y a ti. Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Sí. Ay, Sí, estamos rigurosos con el uso del lenguaje. Por supuesto, estamos en enero. Sí, pues en enero. Hoy es como 42 de enero más o menos. No, yo siento que te juro que ayer decía, es como 20 de octubre ya. Sí, Oh. 2020. Pucha, el 2026 largo. Se me ha hecho eterno. Es que, pues, te juro que partió y uno dice, porque uno dice, como que piensa que se resetea todo y vamos a partir de a poquitito, con calma, sin prisa y nada, con una intensidad. O Muy sea, intenso. no podéis pestañear. Y esto incluye a la clase política local también, porque Exacto. todos miramos lo que está pasando en Venezuela, en Nueva York, pero en estricto rigor también hay que mirar lo que pasa aquí en nuestro país. Es verdad, porque efectivamente lo que marca la agenda es lo que ocurre en Venezuela y la relación con Estados Unidos, por supuesto. Pero lo que ha ocurrido en las últimas horas, aterrizándolo en nuestro país, tiene que ver mucho con la transición que viene, y es ayer el juramento, o más bien el reconocimiento y proclamación del Tricel a José Antonio Kast como presidente electo, y la postura que marcábamos con harto detalle ayer de dos visiones del conflicto entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y el gobierno entrante de José Antonio Kast. Partimos con declaraciones vía redes sociales, luego esta declaración que conversabas largamente con Vlado Mirosevic, que él reconocía que le faltó la parte y que él habría hablado de Venezuela, no solamente de la intervención y el saltarse el derecho internacional por parte del gobierno de Donald Trump, sino que desde esa postura se generó una gran polémica, que el posteo de José Antonio Kast apuntaba a otra cosa, que era más bien a la liberación del pueblo venezolano de la dictadura de Nicolás Maduro, y valorando y justificando la intervención militar que había hecho Estados Unidos en Caracas. Esperamos varias horas que José Antonio Kast tomara la palabra y decidiera enfrentar los micrófonos para profundizar en cuál era su visión. Mucho se había generado que iba a haber un contrapunto duro, y que la demora de Kast de hablar públicamente tenía que ver en que preparaba una declaración contundente y potente, a diferencia de lo que había dicho el presidente Gabriel Boric, no porque no haya sido potente, sino que con un argumento sumamente distinto. Bueno, después de darle muchas vueltas en el equipo de la oficina del presidente electo, y asesorado por su equipo internacional, por Cristian Valenzuela también, su asesor principal, José Antonio Kast tomó una postura que sorprendió en un minuto. Se le pregunta, al comenzar este punto de prensa, por las contradicciones o las visiones contrapuestas que habían entre el presidente Boric y lo que él había marcado como punto en este posteo en X. Y él dice que el presidente Boric es quien gobierna, y que básicamente no va a entrar en ninguna polémica con la administración actual, que las cosas van a cambiar el 11 de marzo porque él tiene una postura absolutamente distinta y que la va a defender y que la va a justificar desde ese día. Y de alguna manera José Antonio Kast no pisa el palito de la arremetida que había hecho el gobierno, porque había recibió más bien un par de horas más tarde el cuestionamiento de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, por varios puntos. Ella dijo de alguna manera que se puede caminar y mascar chicle, que la condena al gobierno venezolano ya ha sido explícita a la dictadura venezolana ya ha sido explícita por el presidente Gabriel Boric, y eso no quiere decir que solamente al referirse de la intervención norteamericana él deja de lado lo que ocurre en Venezuela. Se genera así un versus respecto al rol que ha tenido el Estado chileno en la frontera. Ahí José Antonio Kast pone las alarmas y de alguna manera pide una definición y una acción más concreta por parte de la administración Boric. La ministra Vallejo dice que se están haciendo las cosas como corresponde en Venezuela, y que se ha hecho el trabajo se ha hecho un trabajo constante hace ya varios meses para poder mejorar, evitar la migración irregular, y que ha funcionado. De hecho, los números que maneja la moneda hablan muy por debajo de lo que ocurría hace algunos meses, tanto en Colchane como en la otra frontera norte de nuestro país, que Chacayuta, que de alguna manera es un logro de la administración del presidente Gabriel Boric. Pero me quiero quedar con José Antonio Kast, que creo que desde que asumió el triunfo en la segunda vuelta frente a Janet Jara, ha tomado una postura, Juanma,
muy delicada, cuidadosa, de bajar las expectativas de lo que él conversó, prometió mucho en campaña, de aterrizar las cifras, de aterrizar las propuestas, de despejar dudas, por ejemplo, de la eliminación de políticas sociales. Lo ha reforzado Chile Vamos, ha dicho que, lo dijo aquí mismo Diego Chalper, que era una de las condiciones. Después de alguna manera retrocedió y habló más bien de los intereses que tenía Chile Vamos para que esto no se cuidara. Bueno, José Antonio Kast ha despejado todas esas dudas. En materia internacional, y lo marca firmemente con lo que ocurre con Venezuela, muy prudente, pensando, reporteaba yo, que lo que creen desde su equipo es que el 11 de marzo el escenario es muy distinto. Le va a tocar a José Antonio Kast enfrentar solo 6 días después el inicio del juicio de Nicolás Maduro. Parte el 17 de marzo, si lo confirmó ayer la justicia norteamericana, y eso va a ser inmediatamente después de que la asuma. Claro, es cierto que parte al tiro, pero va a ser más mediático que diplomático. Exacto. Sí, claro. Porque no tiene el impacto diplomático, porque aquí da lo mismo, los países no van a salir a fijar postura respecto a un juicio. ¿Pero crees tú, Juanma, que aguanta que José Antonio Kast no fije una postura? No, tiene que fijar una postura. Claro. Ahora, yo ni por lejos soy político, ni nada, pero la mirada de uno en este tema, como te debe pasar a ti, todos nos hemos puesto, hay puntos, hay temas en los que uno no le es indiferente, ¿no? Y el tema venezolano uno no le es indiferente, y hay algo en el fondo que uno dice, esto me tira más para un lado, me tira más para el otro, a todo el mundo le pasa. Pero yo anoche me reflexionaba, porque anoche me desvelé, igual que aquí don Rodrigo Bravo, que también se desveló, eso sabía, hablábamos por teléfono, podríamos haber conversado de lo mismo, claro. Pero fíjate, si yo fuera presidente, ¿cuál habría sido mi posición y mi declaración? Y fíjate que yo no me pierdo un segundo. Mi declaración habría dicho, está lejos de ser el mundo ideal. Evidentemente aquí hay una vulneración del orden mundial. Pero si tengo que poner en la balanza el derecho internacional y los derechos humanos van a estar siempre por sobre el derecho internacional. Y aquí lo que se privilegió fueron los derechos humanos, no el derecho internacional. ¿Y qué es lo que me importa a mí? ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Qué es lo que le importa a la mayoría de la gente? Y efectivamente, si estás por salir a defender tanto el derecho internacional, es que Nicolás Maduro pudo hacer lo que hizo durante todos estos años. Y tenemos 8 millones de venezolanos dando vuelta por el planeta. Y muchos venezolanos en Venezuela muriendo de hambre, angustiados, perseguidos. No fueron capaces ni siquiera salir a celebrar la caída de Nicolás Maduro, y no porque lo apoyaran, sino porque sabían que una celebración los podía llevar presos. Por temor. En Venezuela se castiga con cárcel manifestación en contra de la dictadura. Ayer fueron tomados presos más de 16 periodistas corresponsales extranjeros. Nuestro corresponsal, Fernando Tineo, tuvo que esconderse en su casa porque estaba al lado del periodista del diario El País de España, que se lo llevaron preso por informar sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Esa es la dictadura. Entonces uno dice, a ver, ¿qué posición digo? Este no es el ideal. Evidentemente aquí hubo una falta al orden mundial. Pero el orden mundial hace rato que ya no estaba actuando. Y si tengo que mirar, ¿qué me importa más? ¿El derecho internacional o los derechos humanos? Creo que hay que privilegiar los derechos humanos. Sin duda, al menos haber hecho una referencia, porque decía hablado Milosevic que lo había hecho, pero había que leer entre 3.000 líneas para entender que el presidente se refería a eso. Exacto. Y es una declaración que, como bien tú dices, debiese haber sido explícita. Claro, que probablemente es lo que por otro lado le faltó inicialmente a la declaración de José Antonio Kast en el otro sentido, ¿no? Exacto. El mirar también, el haber hecho un cuestionamiento al orden internacional. Aquí, no a Estados Unidos, porque yo entiendo que José Antonio Kast no quiere comprarse un problema con Estados Unidos, es bien pragmático, perfecto, pero por lo menos haber dicho el orden mundial falló. El derecho internacional no fue capaz de sacar a Nicolás Maduro del poder producto de la dictadura que tenía oprimido a su pueblo. Y ahí otro mea culpa, que también hay gente que decía y analizaba, le faltó a Gabriel Boric. No como Chile particularmente, pero sí como comunidad internacional. Sí. Tú lo conversabas largo con Vlado Milosevic. Yo creo que Vlado Milosevic a todo esto apuesta a la Comisión de Relaciones Exteriores por lo bajo, digamos, en el Senado. Porque está arriba de los temas y con una visión bien marcada. Y bastante transversal, hay que decir. Sí. Porque también tiene una crítica respecto de la ausencia, digamos, de un punto respecto de la violación de los derechos humanos. Sí. Oye, recordaba ayer en el reporteo con Silvia Córdoba de esta misma nota que hicimos anoche en Mega Noticias de las dos visiones contrapuestas, que te acuerdas en el debate Archi, José Antonio Kast dijo, yo creo que cuando yo sea presidente ese tema va a estar resuelto. Eso fue hace 34 días. Y luego dice, lo que yo le puedo decir al señor Nicolás Maduro, ojalá que se vaya.
y le quedan 98 días por la razón o por la fuerza. Y pasaron 33 ¿Sí? días. Y ocurrió. Y ocurrió. Dicen mucho en el entorno de José Antonio Kast que se está dando un escenario muy virtuoso para el inicio o para el primer año del gobierno. Ahora, aquí fuimos bien, digamos, aquí nos anticipamos nosotros en el bloque político, Rodrigo, porque como tú recordarás, hace varias semanas nosotros dijimos que José Antonio Kast iba a partir con viento a favor, mejor precio del cobre, baja tasa de interés y probablemente sin Nicolás Maduro en el poder. Y quizá incluso con la guerra en Ucrania, de alguna manera aplacada. Claro, no resuelta, pero al menos... Aplacada, claro. Y ya es un tiempo, al menos, que me quedé con una frase que conversabas con Vlado Mirosevic. Una cosa es lo que uno recoge en los medios y otra cosa es lo que está pasando en términos internacionales en materia de guerra. O sea, nombraste una decena de países, sobre todo en África, que están enfrentados y que no se recoge en nuestro país o en el marco internacional como un conflicto real. Digamos. Sí, y eso que se me quedaron en tintero solo porque puse algunos ejemplos, pero está Nepal, Madagascar, o sea, aquí lo que han estado peleando por recuperar la democracia, por tener estados correctos, son la generación Z, de la que se habla poco, pero es la que ha logrado derribar gobierno en el último año. Entonces, hoy día no es la comunidad internacional, no es Naciones Unidas, es la generación Z la que está peleando por eso. Y Donald Trump aprovechó una grieta por la cual se mete y efectivamente intenta poner, como es él, ¿no? Como el elefante en la cristalería, rompiéndolo todo, pero tratar de corregir el problema con sus propios intereses, porque no es porque a él le importe lo que está pasando con los venezolanos, pero al final del día, ¿qué es lo que queríamos todos? Que Nicolás Maduro saliera al poder. Exacto. Y aquí, por supuesto, que la comunidad internacional no ha tenido ni una mínima crítica de lo mal que lo hicieron, no fueron capaces de resolver el problema. Qué gran tema. Sí. Y José Antonio Kast, que ha confrontado a este debate, donde todavía se sigue discutiendo si lo que debería tener es un canciller más diplomático o con un corte más comercial, más Exacto. económico. Que el rol de Pérez Maquena, que fue cuestionado por la oposición ayer, si es la persona idónea en el momento que vive el mundo para asumir la responsabilidad de la Cancillería. José Antonio Kast ayer o antes de ayer, durante el fin de semana, se asesoró con otros expertos, lo recoge bien La Tercera hoy día, para tomar la postura y definir qué es lo que iba a decir hoy día. Justo en el momento en cual, desde el día sábado, yo conversé con el equipo de José Antonio Kast, estaba firme el viaje a Perú y se concreta esta noche. Viaja alrededor de las 5 de la tarde, 6 de la tarde para llegar a Perú durante la noche. Va a hacer una declaración en el aeropuerto pre, otra post. Y mañana comienza su gira con un desayuno con empresarios peruanos. Y luego a las 12 finalmente se reúne con el presidente Gerí en el Palacio de Gobierno de Perú.